Pablo, cuando ve aún en la cárcel, él escuchaba reportes, él escuchaba lo que estaba sucediendo en Éfeso, lo que estaba sucediendo con la iglesia que él había plantado en Éfeso. Él ya no podía estar ahí, él estaba detenido en este momento, pero desde ahí él estaba informado de lo que estaba sucediendo. Y, y vio él, aún antes de irse y aún ya estando fuera, él podía ver lo que estaba sucediendo con los hermanos de Éfeso. Pudo ver que la decisión de ellos de depositar la fe en nuestro Señor Jesús no había sido artificial, no había sido en vano, sino había sido una conversión genuina, una decisión genuina de todo corazón. Había sido algo permanente y que estaba produciendo cambios en ellos. Porque la conversión de cada persona debe de traer cambios. No puede quedarse donde estaba, no puede quedarse en la misma condición. Déjeme decirle, hasta en nuestro rostro el Señor dibuja una sonrisa. Si antes éramos de los que no sonreíamos, Dios te pone una sonrisa, amén. Y si no te la ha puesto, dile que te la ponga, porque eso es necesario. El Hijo de Dios no puede andar amargado. El Hijo de Dios no puede andar ahí de malas pulgas, siempre peleando con todo mundo. El Hijo de Dios, hasta en su trato con los demás, debe de reflejar que verdaderamente Cristo vive en su vida. Entonces Pablo dice, cuando veo por esta causa, dice, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Primero escuchó de la fe, la manera que ellos se estaban manteniendo, la manera que ellos estaban perseverando en la fe, la manera que Dios los estaba transformando y estaba forjando en ellos hombres y mujeres de Dios. Porque para eso Dios nos salva. Para eso Dios nos salva, para que vengamos a ser hombres y mujeres de Dios, que sirvamos a Dios todos los días de nuestra vida. Aleluya, nadie me escucha, ¿verdad? Pero bueno, despierte. Para eso nos alcanza el Señor, para que podamos depositar nuestra fe en Él completamente y que nuestra fe no nos deje ahí estancados, sino que empecemos a hacer cambios. Y dice su palabra que Él veía la fe, veía aquella fe viva, veía aquella fe transformadora, veía aquella fe en ellos que estaba haciendo cambios. Y entonces menciona un segundo detalle y dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Observe lo que produce una fe genuina en Dios. Una fe genuina en Dios produce amor para con todos los santos, para todos aquellos que también comparten nuestra fe, todos aquellos que se identifican con nosotros y están con nosotros en esos momentos difíciles y en los momentos de gozo y alegría también. Pablo dice, veo esa fe en ustedes, pero veo también el amor que tienen hacia los santos. Y déjeme decirle, cuando usted encuentra personas que le creen a Dios con todo su corazón, que depositan toda su fe en Él, toda su confianza en Él, y que usted ve cambios en ellos, y que luego muestran amor para la iglesia, amor para servir, amor para los santos. Déjeme decirle, por esa gente hay que orar.
Por esa gente hay que orar, por esa gente hay que bendecir. Me hacía ver todo eso el Señor al estudiar esta palabra. Y digo, wow, qué interesante, qué necesario es el poder dedicar tiempo cada día para darle gracias a Dios por esos líderes que están sirviendo en los grupos familiares, que no han tirado la toalla, que siguen adelante trabajando y esforzándose ahí, aunque a veces no ven resultados y a veces dicen, ya no puedo, ya no quiero, pero de todo modo siguen adelante esos líderes y anfitriones y personas que están trabajando y luchando, y de repente empiezan a ver resultados, porque Dios no se queda con nada. Cuando empezamos a servir a Dios, cuando empezamos a hacer lo que es agradable delante de Dios, cuando depositamos nuestra fe completamente en Él y amamos la obra de Dios y empezamos a servir en la obra de Dios y empezamos dedicamos ese tiempo para amar a los santos. ¿Cómo así podemos mostrar ese amor a los santos? ¿Cómo así? Sirviéndoles. Cuidando de que estén bien, que si hay alguna necesidad, que si hay alguna situación, estar pendiente de los santos, estar cerca de ellos, estar ahí con ellos en esos momentos de dolor, de tristeza, de aflicción, estar con ellos. Es ahí donde muestras el amor de Dios para los santos. Y Pablo dice, yo veo esto y yo oro a Dios por ustedes. Yo clamo a Dios por ustedes. Y no quiero en ningún momento sonar como que me estoy vanagloriando, pero esa también es mi oración por ustedes, por aquellos que sirven, por aquellos que trabajan, por aquellos que se esfuerzan, por aquellos que están siempre ayudando, tratando de hacer algo en la obra, tratando de participar en esto, participar en lo otro. Y por los que no, pues para que Dios de alguna manera los envuelva también. Aleluya, toques eléctricos o quién sabe que sea necesario, Dios. Una sacudida. Ahora sí, Señor, ahora sí entiendo. Una sacudida ahí de parte del Señor, y ahora sí te voy a servir, Señor. No espere a que Dios lo sacuda. No espere hasta que llegue un temblor por ahí y no haya dónde meterse. Es mejor servirlo a Él voluntariamente y con alegría y disposición de corazón. Así que Pablo dice, cuando yo veo esto, dice, en ustedes, yo doblo mis rodillas, yo oro por ustedes, para que esa fe no mengue y ese amor por la obra y por los santos no mengue, sino que al contrario se vaya acrecentando, vaya creciendo ese amor, vaya creciendo ese deseo de verlos servir a Dios. ¿Y qué más hacía Pablo? Pedía tres cosas para ellos. Y vamos a hablar de esas tres cosas esta mañana. Es una gran bendición. El próximo verso después del que acabamos de tratar, a ver si me lo ponen por ahí. La oración que hacía Pablo. Creo que verso 9 se me hace. Mejor subimos. Versos 16. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, aún preso, aún en las condiciones en las que estaba, ahí él daba gracias a Dios. Y decía, Pablo, ¿sabe que el hijo de Pablo, uno de los hijos de Pablo, Timoteo, pastoreó la iglesia de Éfeso por muchos años? Ese hombre fue el que tomó el lugar de Pablo. Ya cuando Pablo fue ejecutado, se cree que Timoteo era el que hacía la labor de apóstol, visitando las obras y pastoreando Éfeso. Entonces, Pablo estaba preso y dice, y ahí no ceso de dar gracias a Dios. ¿Usted sabe lo que pasaría en una iglesia si nadie quiere servir a Dios? Si nadie quiere participar, si nadie quiere ser parte de la obra, servir en el área de los niños, servir esa área, ¿verdad?, complicadita de la cuna.
que le tienen miedo. Muchas personas le tienen miedo a eso. No deberíamos, pero bueno, yo entiendo que ahí hay pequeños traviesos tremendos y todo eso. Pero esa es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Y depende de usted cómo los cría, cómo los enseña. Y van a ser una gran bendición o van a ser un problemita para usted, para la sociedad y a lo mejor hasta para el gobierno, porque algunos van a parar a las cárceles. Pero bueno, Dios guarde a su descendencia y a mi descendencia. Amén. Entréguele toda su descendencia al Dios Todopoderoso. Entonces Pablo desde la cárcel decía: yo no ceso, yo siempre estoy dando gracias a Dios, no ceso de dar gracias a Dios, dice, en mis oraciones, dice, haciendo memoria de vosotros. Allí estaba Pablo clamando, allí estaba diciéndole: gracias Dios por tal familia que están sirviendo de esta forma. Gracias Dios, gracias por la familia Jiménez, dijo alguien por ahí, Jiménez, ¿verdad? Pero que están sirviendo en tal y tal área y son de bendición a Filadelfia. ¿Verdad que sí? La iglesia, la familia Jiménez son de bendición a esta iglesia. Algunos le hacen la broma al hermano, ¿verdad? Y que ya tiene tanto tiempo también al frente. Más tiempo que yo de pastor, el hermano como director de alabanza. Pero es una bendición. Es una bendición tenerlo ahí. Ha sido ese apoyo, ha sido ese brazo derecho que Dios nos ha dado para servir juntos en este lugar, para ver, a veces llorar juntos, a veces quejarnos el uno con el otro, pero también darle gracias a Dios por las victorias que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Pablo reconocía a los que estaban trabajando en Éfeso. Pablo reconocía la labor que ellos hacían. Pablo reconocía el amor que tenían hacia la obra, hacia los santos. O sea que no hay manera de decir: yo conozco a Dios, yo tengo la fe en el Señor, y que no pueda amar a los hermanos, que no pueda amar la obra de Dios, que no pueda amar a la amada del Señor Jesús. Piense lo que causaría que usted le diga a un hermano por aquí, podemos escoger, bueno, Raúl, mire, la hermana se fue como que ya sabía lo que vamos a hablar, que le diga: hermano Raúl, usted me cae muy bien y yo a usted lo aprecio y lo amamos y todo. Ay, pero a su esposa, hermano, no me baja ni con... ¿Se imagina qué halago sería ese? ¿Qué halago, hermano? Pues si me quiere de esa manera, mejor ni me quiera. ¿Sí? Porque si me aprecia a mí, pero aborrece a mi esposa, hay un problema, ¿verdad que sí? Hay un problema grave. Amén. Y eso es lo que pasa muchas veces. Eso es lo que pasa exactamente. Dice: no, si yo amo a Dios, yo amo al Señor Jesús, yo lo amo. Ay, pero a esos hermanitos que se congregan ahí, que dicen que es la amada de Jesús, que es la esposa de Jesús, ay, no me pida que los ame a ellos, porque viera cómo están de sangrones. Me caen gordo, me caen mal, no me simpatizan. ¿Y qué más puedo decir? Es que ay, me hierve dentro. Mire, yo cuando escucho a un cristiano que todavía le hierve por dentro por cualquier tontería, yo, necesita convertirse. Necesita convertirse, porque si todavía le hierve adentro cuando mira a alguien, usted necesita conocer el amor de Dios. Necesita conocer a Dios y todavía le hierve por dentro y siente ahí esa incomodidad. Ay, es que viera cómo me siento cuando esa persona me... Por eso yo mejor no lo saludo, me saco la vuelta. Pablo dice: yo oro por ustedes
Doy gracias a Dios por la fe, doy gracias a Dios por el amor hacia la obra, y siempre estoy clamando a Dios por ustedes. Y esa debe de ser nuestra actitud. El amar a Jesús va a reflejar un amor hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios, hacia esa amada iglesia que el Señor ha redimido con su sangre. Amén. Luego vamos a ver las tres cosas. Dice, ¿sí lo podrían poner ahora el 17? Ya está. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. Lo primero que pedía para ellos era sabiduría. Sabiduría para hacer la obra de Dios. La sabiduría sirve para todo, hermano. La sabiduría sirve en tu matrimonio para tener una buena relación hasta con la suegra, bendito Dios. Cuando Dios te da sabiduría, aprendes a lidiar con la gente, aprendes a tratar con las personas, aprendes a tomar decisiones, aprendes cómo hacer esas decisiones, cómo dar esos pasos que necesitas dar. Sabiduría la necesitas también a la hora de estudiar. Sí, las jovencitas, los jovencitos que están estudiando necesitan inteligencia, sabiduría a la hora de tomar un examen, a la hora de tomar, de prepararse en su profesión, en su carrera. Necesita la inteligencia, la sabiduría de Dios. Y Él dice que si alguno carece de sabiduría, pídala a Dios, dice ahí en Santiago 1:5, y Él la dará abundantemente y sin reproche a todo aquel que le pide. Pero aquel que pida, pídala con fe, no dudando, y recibirá de Dios lo que pidiere, dice. Amén. Entonces, primero pedía sabiduría para que estos hermanos de Éfeso pudieran hacer la obra, pudieran ellos, aún con aquellos que de repente no se entendían muy bien, Dios les daba sabiduría para llevarse bien con ellos. Nadie dice amén a eso, porque pero sí, la sabiduría la necesita, yo la necesito cada día para tomar decisiones. Cada día, a la hora de preparar un mensaje, a la hora de preparar una enseñanza, necesito la revelación. También viene ahí lo siguiente. Pedía sabiduría y pedía revelación. Revelación. ¿Qué significa revelación, hermano? Wow. Mire, se lo voy a descifrar así, rapidito. Para mí significa, hermano, estoy estudiando, me pasé tal vez ya muchas horas o días leyendo, estudiando, y a veces parece que no pasa nada y no llega nada. Pero hay un momento de un clic en que llega revelación. En el momento que llega revelación, hermano, ahí ya estuvo. Es un texto, es una palabra, es algo que de repente empieza el Señor a fluir y a darle a uno bendición, palabra y todo. Es algo precioso cuando llega la revelación del Espíritu Santo. Cuando el Señor me hace ver estas tres partes, lo que Pablo hacía, reconocía la fe, reconocía el amor de ellos y oraba por ellos, y luego pide por ellos estas tres cosas. Pide por ellos para que pueda haber en ellos, dice, sabiduría, para que pueda haber revelación de Dios. Revelación de Dios. Hermano, eso es precioso. Estaba allá en México meditando, pensando en lo que íbamos a compartir en el primer lugar donde íbamos a estar. Y estaba un poquito inconforme, un poco inquieto, porque ya cuando es viernes y el viernes comienza la primera noche, el primer día del evento, y es la 1 de la tarde y todavía no tienes lo que vas a predicar, es un problema.
Y no es porque no hayas estado estudiando, no hayas estado orando, sino que no es solamente, como dijo alguien ahí, recaliento algo de lo que ya sé. No, sino, aun si Dios te da algo que ya has predicado, pero que sepas que Dios te lo está confirmando, te está dando esa palabra para compartirla en ese lugar, en ese momento, con esa gente. Y ese día, Dios me da, no para predicar, sino para bendecirme a mí. En ese momento, Deuteronomio 39. Lo que le leía hace un momento cuando comenzamos. Deuteronomio 39, como dice, hizo mi día. Hizo mi día ese viernes cuando empieza a decirme el Señor, porque todavía haré esto contigo, todavía estaré contigo, todavía haré todas estas. Ay, hermano, no, eso encendió en mí, el fuego del Espíritu Santo encendió en mí. Digo yo, gracias Dios, eso era lo que yo necesitaba saber, que todavía estás conmigo y que vas a estar conmigo, y que, porque a veces sientes como que ya no está contigo. Sí, al pastor le pasa eso. Ay, hermano, si les pasaba a los hombres que están ahí en la Biblia, David dice: ay, Señor, me has abandonado, te has olvidado de mí. Señor, estoy rodeado de perros, estoy rodeado, Señor, te has olvidado de mí. Pero el Señor te dice: no, no me he olvidado de ti. Aquí estoy. Todavía tengo planes para ti. Todavía Dios tiene algo especial para ti. Llega esa revelación de la palabra. Cuando Dios te da revelación, hermano, te da un texto, te da una porción de la escritura. Oh, hermano, no, ya no importa qué tanta gente haya, si hay bastante, si hay poquito, ya tú te paras al frente y llevas revelación de parte de Dios. Llevas una palabra que Dios te ha revelado y puede ser de bendición para muchos en aquel lugar. Eso es precioso cuando suceden estas cosas. Por eso Pablo pedía por ellos sabiduría y revelación, que Dios se revelara a ellos, porque Pablo no podía estar con ellos. Pablo quizás ya no podría estar con ellos ya nunca más. Él se despide de ellos, me parece en el segundo viaje misionero, encontramos ese momento en que se despide de los ancianos de Éfeso y hace una despedida bastante emocional, así. Es como para soltarse llorando cuando empieza a decirles: porque después de mí vendrán hombres perversos, vendrán, dice, lobos rapaces. Después de mí se levantarán personas así y así. Entonces decía: cuiden de la grey de Dios, cuiden del pueblo que Dios les pone bajo su responsabilidad y su cargo. Él se despide ahí en el libro de Hechos, se despide de ellos y dice: esto es lo que vendrá después de mí. Y aquí está orando por ellos, porque escucha que habían perseverado y que sentían amor por la obra, que servían a Dios con amor. Entonces Dios dale revelación de la palabra, porque Pablo tenía una increíble revelación de la palabra, hermano. Pablo, el mismo Pedro menciona esto después en una de sus cartas y dice que las cartas de Pablo, algunas de ellas son hasta difíciles de entender. Así dice Pedro. Las revelaciones que Dios le da a Pablo, Pedro dice, algunas de ellas son hasta difíciles de entender, las cuales los indoctos, dice, los malos hombres tuercen para su propia perdición. Dice, pero tú, dice, escucha, le decía Pablo a Timoteo, y acuérdate de quién has aprendido. Entonces, oro a Dios para que Dios le dé revelación. Para que Dios nos dé revelación, que sea su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no siempre podemos estar ahí con usted. No siempre va a estar un maestro, alguien con usted ahí explicándole, diciéndole: mire, hermano, es que es eso de que dice que ame a su prójimo. ¿Qué querrá decir, hermano? Quiere decir exactamente eso, hermano. No busque otra interpretación. Si la interpretación literal está ahí,
No le busque otra interpretación. ¿Será simbólico esto, hermano? No, no es simbólico, es literal. Es literal. Aclaro ese punto porque la gente a veces se hace tonta. Ahí, ¿y qué querrá decir aquí el Señor? ¿Se recuerda de aquellos escribas, aquellos doctores de la ley? Se presentan delante del Señor y le dicen: ¿y quién es mi prójimo, Señor? ¿Y quién es mi prójimo? Porque la palabra dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces, despierte. Aleluya. No dije a quién, ¿verdad? Pero despierte. Gloria a Cristo. ¿Dónde nos quedamos? A veces se me va también el avión, dijo, pero bueno, está bien. Vamos a seguir. Espíritu de revelación, de sabiduría, de revelación. Que Dios se revele a su vida. Que Dios le revele a usted, hermano, que necesita amarlo más a Él. Que Él no dijo, no es una sugerencia cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No es una sugerencia, es un mandamiento, y es el mayor de todos. Y el segundo dice, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, ay, ay. No, o sea que no podemos hacer el primero y decir que podemos aborrecer a nuestro prójimo. Tiene una continuidad. Y Pablo dice: toda la ley y los profetas en estos dos mandamientos se cumplen. Wow. Eso es profundo, eso es grande. Espíritu de revelación. Cuando tú le estás pidiendo una señal, jovencito, ¿le estás pidiendo alguna señal al Señor? Marvin, ¿le estás pidiendo alguna señal al Señor? Señor, dame la señal que sí ella va a hacer. Seamos realistas. Así somos los cristianos. Ay, Señor, dame la señal que estoy pidiendo. Y dijo aquel, y fue y puso la Biblia exactamente donde siempre ella se sentaba. Y dice: si ella la toma, Señor, esa es la señal que estoy pidiendo. Pues claro, tenía que moverla. Y luego va el ingrato, como le llegaron a aquella persona que yo conozco, y le dice: Dios me dijo que usted va a ser mi esposa. Dios le dijo, pero a mí no me ha dicho nada todavía. Salió viva también, ¿no? Porque se imagina, pues que se haga la voluntad de Dios. No, nada que ver. Le dijo: si es de Dios que se lo reveló, usted me lo puede revelar a mí también. ¿Sí? Así es nuestro Dios. Entonces, jovencito, jovencita, tranquila. No se me desesperen. Todo su tiempo, Raulín. ¿Verdad que sí, Raulín? ¿Sí? Claro que te clavan. Y en esa edad uno se clava y piensa que si le dice que no, se va a morir. Dale revelación, Señor, para que sepan que no se van a morir. Se supera esa situación, ¿sí? Da revelación, Señor, para que entendamos, para que si de repente Mario se enamora en Brasil, hermana dice: no lo dejo ir. No, hermana, déjelo ir, no hay problema. Que Dios le dé revelación, que se la puede traer para acá después. No, al que ya oro yo: Señor, Lalo, Señor, apúrate, Señor, con Lalo. Antes poníamos muchos requisitos, ahora, ay, Señor, apúrate, ya no tantos requisitos, Señor, que sea la que tú tienes para. No, es una bendición que
Todo en su tiempo, y Dios lo va a bendecir con una buena esposa al muchacho. Dios lo va a bendecir con una buena esposa, ya que está esperando por ahí, ahorita está predicando allá en Gunter. Así que, ¿qué más pedía Pablo para los de Éfeso? Pedía conocimiento. Dales, oh Dios, dales, el anterior todavía. Dales sabiduría, dales revelación, dales conocimiento. ¿Para qué sirve el conocimiento? Sirve para todo, hermano. Todo aquel versículo de Eclesiastés que dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Está hablando de eso. Aprende todo lo que puedas. Enséñate a hacer las cosas. Enséñate, aprende palabra. Aprende a estudiar la Biblia. Toda oportunidad que tengas, aprende. Agarra conocimiento, adquiérelo. No para presumir, no para ir a apantallar a alguien, sino porque te va a servir. Nos va a servir. Hermano, yo me recuerdo los retos que nos ponían cuando estábamos en la escuela dominical. Nos ponían de reto: apréndanse este versículo, apréndanse este. Y ahí nos tenían, y ahí estaba. Y yo a veces iba manejando y ahí iba memorizándome el versículo que tenía que tener aprendido para el domingo. A veces dos, a veces. Y ahí estaba uno aprendiendo. Yo no sabía ni por qué Dios me estaba preparando con todo eso. Y ahora me sirve muchísimo el conocer la palabra, el saber versículos de memoria, el tener la palabra en mi mente, pero también en mi corazón. Hermano, el conocimiento sirve para todo. Pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios revelación. Pero el conocimiento, ¿se lo dará el Señor o lo va a tener que adquirir usted? Yo diría las dos cosas, pero más usted tiene que adquirirlo. Yo tengo que adquirirlo. ¿Y cómo? Con mucha diligencia. A lo mejor se va a quemar las pestañas, dicen algunos. Ahí se quema las pestañas estudiando, leyendo en la noche. Ayer me puse a leer un ratito, unas lecturas que hago siempre, y leí el pequeñito libro de Amós. Amós son 9 capítulos nada más, y son pequeños. Qué preciosa palabra hay ahí. Qué hermosa palabra, hermano. Y el conocerla, ¿dónde dice buscadme y viviréis? Que el canto de este hombre está basado en ese versículo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Está en Amós. Está hablando palabra fuerte en contra de Israel, porque Amós fue llamado para ir a predicar ya estaba dividido el reino, al reino del norte, a Israel. Y allá donde andaba predicando le dijeron: cállate. Un sacerdote, Amasías, le dice: cállate, le dice, y no profetices en contra de Samaria, dice. No profetices en contra porque le dice, la capital del reino, le dice, y es aquí donde mora el rey. No profetices. Vete profeta, dice, de regreso a Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Cállate, le dicen. Y se levanta Amós, y como le estaban diciendo profeta, dice: mira, le dice, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, yo soy boyero, dice, y recojo higos silvestres. Dios me llamó detrás de las paridas, dice, detrás de un montón de vacas, de animales. Ahí andaba yo, dice, ahí andaba yo. Y tú me estás diciendo a mí que deje de profetizar. Yo no soy ni profeta, yo no soy nada de eso, dice, pero Dios me ha llamado y me mandó para dar esta palabra aquí. Y todavía le dijo a este tipo: cállate. Y entonces le dijo: recibe una palabra de parte de Dios, le dijo. Tu mujer será ramera, le dijo, en medio de Samaria. Tus hijos morirán a espada y tú serás llevado cautivo, le dijo. Lo que me estás diciendo que es mentira. Tú y el rey serán llevados cautivos y van a morir en cautiverio. Vaya, con una palabra de esas cualquiera se queda quieto.
Usted lee y se da cuenta que pasó exactamente así. Aquel rey fue llevado cautivo. La mujer de este cumplió tremenda palabra y los hijos murieron a espada. ¿Qué necesidad había de eso? Él entendía: el trabajo que a mí me han dado es este, y tú no me vas a decir a mí que no lo haga, porque Dios es el que me ha puesto a hacer esto. Conocimiento, conocía a Dios. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros conozcamos al Señor. Lo conozcamos de una manera, hermano, que cuando Él nos hable, digamos: es el Señor. Es el Señor el que nos está hablando. Es el Señor el que está diciéndome esto, como la hermana me estaba contando hoy en la mañana ahí de algo que les pasó ayer fue en el trabajo, ¿verdad? En medio de los truenos, dice que escucharon sonidos de trompetas. 3 sonidos de trompeta. Y dice que no fue la única, sino que varias personas escucharon. Una persona nomás escuchó un sonido, otras escucharon los 3 sonidos. Y ella salió para afuera y dice: Señor, ya viene, se está esperando, levántame de una vez, vámonos. Eso se acerca pronto. Ahora que estuve en México, Dios me manifestó algunas cosas ahí acerca de los últimos días, acerca de ese cumplimiento. En una de ellas escuchaba el sonido de las trompetas, pero también miraba plagas sobre la tierra. Las plagas esas que se comen todo. ¿Cómo se llaman estas? Que dice la Biblia que todas salen por cuadrillas y se comen todo, y como que tuvieran como un ejército, la langosta. Miraba que en el aire aparecía nada más unas cuantas, y cuando caían a tierra eran millones y se esparcían por toda la faz de la tierra. Y luego sonaban las trompetas y yo decía: Señor, ya vienes por nosotros, ya vienes por nosotros. Creo que Dios nos está diciendo: prepárese para ese momento. Arregle cualquier cosa que tiene que arreglar. Si está peleado con alguien, despeléese. ¿Cómo así? Pues haga las paces. Lo dije de una forma que a lo mejor no me iba a entender. Entonces, haga las paces, ¿sí? Haga como hizo Abraham Lincoln cuando le dijeron: pero ¿cómo? Dice tú, ¿cómo vas a acabar con tus enemigos? Dice: si en vez de acabar con ellos de una forma como todos lo hacen, dice, tú los pones en tu administración. Bueno, dice, y haciéndolos mis amigos, ¿no estoy acabando con mis enemigos? Es una buena manera de ver las cosas. Si los estoy haciendo amigos y les estoy delegando esta responsabilidad, los estoy haciendo entonces mis amigos, sin hacer las cosas como las hacen todos los demás. Preparémonos. El regreso de nuestro Señor Jesús es inminente. Sucederá en cualquier momento. Y si usted no está listo, si usted no está preparado, va a ser lamentable, va a ser triste. Entonces adquiera conocimiento, adquiera sabiduría, revelación de la palabra, adquiera conocimiento. El próximo versículo: alumbrando, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que entendamos que tenemos un llamado, que tenemos, hermano, algo grande para nosotros como pueblo de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza, dice, a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando tú entiendes
Toda la bendición, cuando entendemos toda la bendición que tenemos en Cristo, hermano, si la gente que nos visita, la gente que muchas veces llega a este lugar, entendiera esto, hermano, aquí este lugar no cabería la gente. Pero como no hay esa revelación, no hay ese conocimiento, entonces dicen, no, pues yo voy para cumplir ahí. Voy allá de vez en cuando, es cuando me invitan, cuando me insisten. Sí, voy a estar ahí. Ay, por favor. El estar en la casa de Dios, el venir a la casa de Dios, hermano, es un privilegio y hay que tomarlo como tal. Y hay que gozarnos y hay que decirle, Dios, habla a mi vida, revélate a mí, enséñame, Señor, los secretos escondidos en la palabra. Quiero aprenderlos, quiero que sean para mí, Señor. Quisieras esta mañana pedirle a Dios sabiduría, conocimiento, revelación. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Pero si Él te lo da, ¿qué vas a hacer con ello? Es incómodo que le pregunte eso, yo sé, pero lo hago a propósito. Pues sí, porque es como el que le pide papeles a Dios y luego no sabe ni qué va a hacer con ellos. Dame papeles, Señor. Sí, ¿para qué? Para sentarme bien con una gran confianza. Y no, haga un viaje, haga algo. Vaya a visitar a algún misionero. Haga un viaje a algún lugar. Vaya a ver a su familia. Sí, los papeles son para usarlos, hermano. Pero si se los pide para tenerlos guardados ahí por 100 años, no tiene sentido. Pídaselos a Dios y ocúpelos. Ocúpelos para la gloria de Él. Y si en algún momento le dijiste, Señor, tú me los das y yo voy a ir en un viaje misionero, yo voy a ir a visitar a Roberto Carlos, yo voy a ir a visitar a Alejandro, yo voy a ir a alguno de esos viajes, cúmplale, hermano, porque a veces nos arrancamos para todos lados, nos arrancamos menos a ver cómo está la obra de Dios en alguno de esos lugares, para que usted pueda comprobar y darse cuenta que no hablamos de mitos, sino de realidades. Dios está haciendo cosas hermosas en esos campos misioneros. Inclina tu rostro, Padre Santo, gracias por este tiempo.